Bien, buenos días. Viendo la tradición de nuestro equipo docente, somos puntuales, por tanto son las 8:15, así que empezamos. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión académica de nuestro equipo para el desarrollo de la docencia universitaria de la Facultad de Medicina. Yo en primer lugar quería deciros que para mí, es verdad que soy un poco raro, pero bueno, soy así. Todos los días que tenemos sesión del equipo docente es como si fueran festivos. Me lo tomo así. Bueno, llamadme raro, pero cada uno es como es. Pero hoy es especialmente festivo. Y hoy es especialmente festivo porque vengo a presentar, porque hoy podría presentar al profesor Miguel Ángel Martín Piedra como un gran docente, que lo es, como un grandísimo investigador, que lo es, como un gran comunicador y sobre todo divulgador, que lo es. Pero es que hoy no quiero presentar al profesor Miguel Ángel Martín Piedra, hoy quiero presentar a mi amigo Miguel Ángel. Por eso digo que hoy es un día mucho más festivo, si cabe. Si alguien me preguntara si yo podría definir a mi amigo Miguel Ángel, no al profesor, sino a mi amigo Miguel Ángel, en una sola frase, lo tendría claro y además no lo tendría que pensar mucho. Miguel Ángel es un hombre del Renacimiento y es un hombre del Renacimiento porque sabe mucho, buenos días, y sabe de todo. Y eso, buenos días, hoy no es habitual. Y encima de todo, lo que viene hoy a presentarnos no solo es que sepa, sino que le gusta. En muchas ocasiones sabemos mucho o no de algo, pero no nos apasiona especialmente. Pero a mí me consta que es un grandísimo experto en bibliometría y además que le gusta especialmente, lo cual pues va a hacer que la sesión de hoy sea espectacular como todo lo que hace Miguel Ángel. Así que Miguel Ángel, muchísimas gracias, un placer y estamos todos deseando de oírte. Así que gracias por venir. Muchísimas gracias. Y cuando quieras. Si estás bien así, si Sí, yo quieres que creo te que así, ponga... si se oye bien, ahí, vale, perfecto. Bueno, pues nada, en primer lugar, buenos días a todos y a todas, muchísimas gracias por venir y bueno, pues por supuesto, muchísimas gracias a mi querido amigo, el profesor Antonio Cárdenas y también a la profesora Marta Cuadros, que son el alma de este equipo docente, porque en repetidas ocasiones me han invitado y para mí hoy pues es un orgullo y un placer compartir este foro, este espacio de reflexión para hablar un poquito durante unos minutos sobre un tema que bajo mi humilde punto de vista y mi experiencia resulta estratégico y cada día más en la educación superior, como es la planificación de la docencia. En relación a la planificación de la docencia, en algún momento, en todos los momentos, como profesores, nos hemos sentido un poco guías del aprendizaje de nuestros alumnos. Y esto nos coloca en una posición de una pregunta fundamental, que es a la hora de diseñar nuestras clases, a la hora de preparar cómo damos la docencia, cómo podemos ser mejores guías, cómo podemos diseñar el mejor camino para facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes. En esencia, esta es la pregunta de la que emerge pues, todo lo que sería la planificación docente. Y es que resulta que esta pregunta, esta cuestión no es baladí y desde luego no es fácil planificar la docencia, por muchos motivos, pero uno de ellos es porque la percepción o la visión, el escenario que tienen alumnos y profesores sobre este tema muchas veces es radicalmente diferente. Desde el punto de vista del profesor, yo creo que la planificación docente se ve algo parecido a esta imagen de aquí, donde la vía del tren es el camino que hay que seguir hacia el aprendizaje, donde el alumno está al principio de la vía, todavía no lo ha recorrido, y el profesor sí lo ha recorrido ya. Y el fondo, el bosque frondoso, es el punto de llegada. Es la comprensión profunda, es la integración de la disciplina, es la competencia profesional. Desde el punto de vista del profesor, que ya ha recorrido el camino, la planificación docente es muy sencilla. Una vía sola, una vía recta, conocemos el punto de inicio, conocemos el punto final y conocemos todos los conceptos que, como las traviesas de la vía, articulan el contenido. Esto tiene un riesgo, como ya conocemos el camino, nos parece evidente, nos parece trivial y a veces no le dedicamos el tiempo suficiente a la planificación docente. El escenario para el alumno puede ser radicalmente diferente. El alumno no ve el punto de llegada porque todavía no ha recorrido el camino, pero es que además se enfrenta a cruces de vías. Tiene que aprender diferentes conceptos, tiene que hacerse con nuevas terminologías, pero sobre todo lo más difícil es que en ese camino tiene que establecer nuevos niveles de organización y nuevas relaciones de significado entre esos conceptos que tiene que aprender. Como además no ve el fondo y no ve el punto de llegada, desviarse del camino es lo más sencillo. ¿Vale? Y no sabemos distinguir, porque es difícil distinguir entre lo que es principal y lo que es accesorio. Y es aquí donde la planificación docente juega una dimensión crítica. Ya hemos hablado en repetidas ocasiones en este equipo docente que no podemos ser meros transmisores del contenido.
sobre todo desde que existe Internet, más ahora desde que existe la inteligencia artificial, y que la habilidad del profesor fundamental es una de ellas, establecer itinerarios óptimos para el aprendizaje. ¿Cómo podemos diseñar vías que faciliten el aprendizaje de nuestros alumnos reduciendo su incertidumbre? Y aquí tenemos diversos caminos. Uno de ellos es la simplificación del contenido, pero quizá más interesante sea ser capaz de organizar la complejidad que tiene el contenido de nuestra disciplina. Y la pregunta es obligada. Bien, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo podemos organizar la complejidad para facilitar el aprendizaje? Establecer itinerarios o vías del tren que sean funcionales y óptimas para nuestros alumnos. Bueno, pues a este respecto existen muchísimas teorías, muchas de ellas derivan del campo de la pedagogía, ¿vale? Y yo, que no soy pedagogo ni experto, pues voy a dar alguna pequeña pincelada de una teoría concreta pedagógica en la que los profesores del Departamento de Histología llevamos trabajando durante algunos años, como es la teoría de los conceptos umbral, que no sé si alguien aquí conoce, pero bueno, no voy a dar una charla sobre la teoría de los conceptos umbral. Simplemente, pues como digo, dar una breve pincelada. Según esta teoría pedagógica, además una teoría reciente, que todavía no tiene ni 20 años, conforme vamos aprendiendo, a veces experimentamos que el aprendizaje de una determinada palabra o de un determinado concepto supone el cruce de un umbral. De manera que, en esta imagen que también es un poquito alegórica, lo oscuro es el desconocimiento y la luz es una vez que entramos al conocimiento. Antes de aprender esa determinada palabra, nuestro conocimiento es oscuro, es fragmentado, es parcial. Integrar los conceptos que vamos aprendiendo puede ser difícil. Pero una vez aprendido este concepto en cuestión, se hace la luz y eso genera una reorganización y una reestructuración de toda la red cognitiva, donde aprender un solo concepto implica reorganizar todo lo que creíamos que sabíamos de la disciplina y supone un avance significativo en el aprendizaje. Esta teoría, por tanto, viene a decir, ya digo, de forma un poquito alegórica y un poquito abstracta, que el aprendizaje no ocurre de forma gradual, al menos no ocurre de forma lineal, sino que ocurre como a grandes saltos. Y que existen unas puertas estratégicas para el aprendizaje. Esas puertas estratégicas, esos términos se llaman conceptos umbral, por aquello de cruzar el umbral. Por tanto, si nosotros conocemos las puertas estratégicas de nuestra disciplina, la que enseñamos, lo que vamos a hacer es facilitar el aprendizaje. Y por tanto, conocer los conceptos umbral puede ser una estrategia de planificación docente que permita que nuestros alumnos puedan aprender de forma más profunda, incluso de forma autodidacta. Básicamente lo que tratamos es de salvar los grandes obstáculos que tienen nuestros alumnos para aprender. Bueno, la teoría de los conceptos umbral está encarnada dentro de un contexto mucho más amplio, dentro del constructivismo de Piaget, pero se desarrolló en el año 2005 por Jan Meyer y Ray Land. Y como he dicho, en los profesores del Departamento de Histología llevamos años trabajando con esta teoría o intentando entenderla o aplicarla a través de proyectos de investigación, resultados que hemos publicado en publicaciones, congresos, pero sobre todo hemos podido desembocar esa experiencia en alguna mejora en la docencia de los alumnos de grado y de posgrado a los que podemos llegar. ¿Qué es en definitiva un concepto umbral? Estas puertas estratégicas. Bueno, pues un concepto umbral es cualquier concepto o un concepto que de forma simultánea cumple estas cuatro propiedades o estas cuatro características. En primer lugar, un concepto umbral es un concepto que induce una transformación en el sistema. Es decir, que para empezar va a generar una reestructuración del esquema mental que previamente, antes de clase, tenía este alumno. Como mínimo ese tipo de transformación. A veces ocurren mayores transformaciones. Por ejemplo, no sé si somos conscientes, en mi caso, por ejemplo, sí, que el aprendizaje de un determinado concepto en un punto determinado induce, por ejemplo, una ampliación de tu propio vocabulario. Y a partir de ese momento empiezas a usar palabras que antes no usabas, aunque supieras su significado, ¿no? O incluso aprender significados nuevos. En segundo lugar, es un concepto integrador, porque el aprendizaje de este concepto induce una comprensión profunda, es decir, se tiene que hacer a través del establecimiento de nuevas relaciones de significado con otros conceptos que previamente teníamos. Cuando nosotros cuando nosotros aprendemos un concepto mediante integración con otros conceptos, al igual que ocurre con el aprendizaje significativo de Ausubel, el concepto es difícilmente olvidable, se hace irreversible. Pero no solo eso, es integrador en el sentido de que el aprendizaje de un concepto, por ejemplo, de la disciplina que yo enseño, la histología, puede inducir a una mejor comprensión de otros conceptos de asignatura adyacente, anatomía, bioquímica, etcétera, etcétera. Y por último, y muy importante, los conceptos umbrales son complejos de aprender, no son nada fáciles. Está descrito que hay un espacio liminal, un espacio de tiempo y de esfuerzo
en el que el alumno se enfrenta a un concepto. Son conceptos que por definición generan contradicciones en el alumno que debe superar. A eso hace referencia la complejidad. ¿Qué tenemos que hacer? Si queremos hacer una planificación docente basada en esto, tenemos que buscar conceptos transformadores, integradores, complejos y que como consecuencia se harán irreversibles. La experiencia de los profesores que nos hemos dedicado a la investigación, un poquito, muy brevemente, sobre conceptos umbral, lo primero que hemos aprendido es que un concepto umbral no es lo mismo o no tiene que ser lo mismo que un concepto nuclear. Un concepto nuclear es un concepto base de nuestra disciplina. Y, por ejemplo, en la histología, disciplina a la que personalmente me dedico, el concepto de célula y de tejido son conceptos nucleares, son básicos, son fundamentales para construir la disciplina, pero no tienen por qué ser conceptos umbral. Sin embargo, existen conceptos como estos de aquí, no son exactamente sinónimos, pero están muy relacionados, que sí tienen características de ser concepto umbral. ¿Por qué? Probablemente porque el alumno, cuando se enfrenta a este tipo de conceptos, ya tiene una serie de concepciones previas contra las que tiene que luchar para poder aprenderlo bien. Y como ejemplo de este candidato a concepto umbral, podemos asumir que cuando el alumno recibe información sobre el poder de resolución en clases de histología, a priori el alumno ya tiene un esquema mental medio formado y entonces cuando escucha hablar de la resolución, por ejemplo, se acuerda o lo enlaza con conceptos de fotografía digital, sabe que existen cámaras digitales, móviles y que los móviles tienen distinta resolución. Eso es una característica de los sensores, de la cámara del móvil, y esto se relaciona, por ejemplo, con que las fotos que toman con el móvil pixelen o no pixelen. También pueden asociarlo a una idea de calidad. Yo quiero un móvil que tenga alta resolución. ¿Por qué? Porque esto va a tener más calidad. ¿Y qué es más calidad? Una imagen nítida. Y si yo le preguntara a un alumno cómo mide la resolución, pues me diría que las unidades probablemente pues, son megapíxeles, ¿no? Y que un sensor de 12 megapíxeles tiene más resolución, que permite imágenes con mejor calidad, etc. Pero también es muy probable que no asocie este concepto a conceptos que a mí me van a interesar, como por ejemplo los instrumentos amplificados. La diferencia entre la microscopía óptica y la microscopía electrónica para la gran mayoría de alumnos antes de aprender es que el microscopio electrónico es más complejo, es más caro, es más moderno y aumenta más, ¿vale? No es la diferencia fundamental. Probablemente lo que nosotros intentamos es que el aprendizaje del poder de resolución en nuestro alumno cambie de esto a esto de aquí. Esa es la transformación que induce el concepto umbral, donde ahora toda la red se reorganiza teniendo como centro, por eso el carácter integrador, el poder de resolución. Y a partir de aquí puede construir nuevos enlaces e incluso cambiar asociaciones que ya tenía. Una vez que nuestro alumno aprende lo que es el poder de resolución, aprenderá que aunque se puede medir en megapíxeles, lo correcto es medirlo en una unidad de latitud. Milímetro, centímetro, micrómetro, lo que sea. Esto es difícil y esto implica que en nuestras clases no solo lo identifiquemos, sino que dediquemos el tiempo suficiente para inducir esta serie de cambios. Pero esto favorece muchísimo cómo el alumno va a entender los instrumentos amplificantes, cómo funcionan los aumentos, las fuentes, etcétera, etcétera. Vale. Y una vez que estamos convencidos de que esto puede ser una buena herramienta, ¿cómo encontramos los conceptos umbrales de nuestra disciplina? ¿Cómo se pueden identificar? Bueno, lo que tengo que decir al principio es que casi toda la literatura científica en relación a los conceptos umbrales va sobre cómo se pueden encontrar, porque evidentemente, aunque es fácil de entender, no es fácil de llevar a cabo. Y básicamente todos los esfuerzos están centrados en dos posibles estrategias. Para encontrar ese tipo de conceptos relevantes, o consultamos el conocimiento acumulado consultando los libros de texto, o le consultamos a las personas implicadas en la enseñanza y aprendizaje, esto es, docentes y alumnos. En relación a los libros, si nosotros pensamos en un libro de texto, esto es un libro de texto, por ejemplo, de histología, estamos acostumbrados a ver que a veces, de forma paralela al cuerpo del texto, aparecen cuadros de este tipo. Concretamente, este aparece en un libro de histología en el tema de la glándula tiroides. Este tipo de cuadros que aparecen al margen o en páginas aparte ofrecen o suelen ofrecer información integradora, porque ofrecen una información extra que se sale en parte de la disciplina. Y esto se utiliza en conceptos que son especialmente complejos o confusos para el alumno. Cuando el alumno llega a estudiar la glándula tiroides y se encuentra con el mecanismo de síntesis y de secreción de la tiroglobulina, empieza a tener un conflicto con lo que creía que entendía por polaridad epitelial. Y entonces, para que entienda mejor y amplíe ese concepto de forma mucho más correcta, hay que mejorarlo, hay que ampliarlo con información que proviene de la biología celular,
de la fisiología, de la bioquímica o incluso de la patología, porque será fundamental que entienda este aspecto si luego quiere entender algunas patologías tiroideas. Esto es abordar un concepto que es confuso desde un punto de vista integrado para conseguir transformar la concepción que tenía de dicho concepto. Probablemente podríamos decir que aunque la síntesis de la tiroglobulina no sea un concepto nuclear de la histología, probablemente sí se acerca a ser un concepto nuclear. Lo que ocurre con este tipo de metodología, como todos nos podemos imaginar, es que es bastante subjetivo, poco reproducible, ¿vale? Y por eso no se usa mucho. Y casi todos los esfuerzos están destinados en consultar a las personas que participan en el aprendizaje y en la enseñanza, profesores y alumnos. En este sentido, tenemos dos tipos de enfoques. Los enfoques que no están centrados en los estudiantes y los enfoques que sí están centrados en los estudiantes. Y, como suele ocurrir en este tipo de casos, todos presentan limitaciones. ¿Qué ocurre cuando nosotros le preguntamos a los profesores de una asignatura, no nosotros, otras personas que lo han hecho, cuáles son los conceptos umbral de su disciplina? Porque existe una altísima heterogeneidad. ¿Por qué? Porque cada uno ha seguido un camino diferente y para aprender una disciplina ha tenido transformaciones diferentes, con lo cual es altamente heterogéneo, pero sobre todo lo más importante es que existe un sesgo muy importante y es que profesor y alumno se encuentran a ambos lados de lo que llamamos el espacio liminal. En la segunda diapositiva que puse había una vía donde el alumno estaba al principio, el profesor estaba al final y el camino que hay en medio es el espacio liminal. De manera que el profesor que ya ha aprendido no es capaz de evaluar bien la complejidad porque ya se le olvidó en parte lo difícil que le supuso aprender un concepto. Sin embargo, valora muy bien el potencial que tiene el aprendizaje de ese concepto en la transformación, en la integración y en la irreversibilidad. Al alumno le pasa justo al contrario. Es capaz de percibir muy bien la complejidad y si no llega a aprender totalmente el concepto, no evalúa bien los otros aspectos y eso genera también un sesgo importante. Otra manera que tenemos de identificar conceptos umbrales sin hablar directamente con los estudiantes es analizar las notas que tienen los estudiantes en las pruebas que le hacemos, en los típicos exámenes. Esto se hace mucho y, por ejemplo, se ha visto que efectivamente si nosotros utilizamos estrategias basadas en la integración de conceptos umbrales, se obtienen mejores resultados. Pero pasa una cosa que pasa casi siempre que hacemos este tipo de estudios en los que hacemos una acción de mejora de la docencia y luego analizamos el resultado de los exámenes. Y es que se suelen observar distribuciones bimodales. Es decir, en prácticamente todas las clases, hagamos lo que hagamos, hay como dos grupos de alumnos. Y hay alumnos que pues, tienen mejores habilidades de estudio de base y suelen sacar mejores resultados. Y hay otro grupo de alumnos que tienen no. Entonces, por lo menos se ha podido demostrar que en aquellos alumnos en los que funciona todo, pues también funciona bien trabajar con conceptos umbrales en la mejora de los resultados. Esto en relación a los enfoques que no están centrados en los estudiantes. Luego podemos implicar a los discentes, a nuestros alumnos, en la identificación de conceptos umbrales. De dos maneras. Podemos, como profesores, ofrecerles una encuesta en la que le proponemos una batería de conceptos como potenciales conceptos umbrales y que ellos lo valoren. Es decir, ¿tú crees que esto es un concepto? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de encuestas? El momento de realización es absolutamente crítico, porque si el alumno solamente está supuestamente capacitado para sentir la complejidad, esa complejidad no la va a sentir si todavía no ha estudiado o no ha estudiado bien la asignatura. Pero es que además también depende fuertemente de que el alumno no solo conozca la asignatura y la haya estudiado, de que conozca lo que es un concepto de este tipo. ¿Vale? Por otra parte, no solo podemos confirmar, podemos trabajar con los alumnos para identificar directamente de ellos este tipo de conceptos relevantes a través de entrevistas que luego se analizan en vídeo. Si, por ejemplo, durante una práctica, y esto se ha hecho en el grado de enfermería, durante prácticas se graban en vídeo a los alumnos hablando entre ellos y existen algoritmos para, a través de un discurso semiestructurado o un discurso libre, sacar qué tipo de palabras les resulta a ellos que cumplen estos requisitos. En este sentido, por ejemplo, trabajando con un tipo de metodología que es altamente compleja, se ha llegado a obtener que el concepto de caring, que podemos traducir como cuidar o cuidado, puede ser un concepto umbral. Si un alumno de enfermería o un profesor de enfermería a priori le preguntamos que nos diga los conceptos más relevantes, probablemente este concepto no esté dentro. Pero probablemente conforme el alumno va cursando, toda la disciplina consigue cambiar su esquema mental para que esto sea una palabra relevante de la cual deriven muchísimas otras cosas. Vale. Y en este sentido, pues en el departamento de histología también hemos hecho estudios de este tipo, en el que hemos preguntado a más de 400 alumnos de distintos grados a través de encuestas pues, que nos ayuden a evaluar una serie de conceptos que nosotros percibimos en conceptos umbrales como lo que ellos pueden percibir del igual.
simplemente son estrategias de confirmación. Y llegó la pandemia. Entonces la pandemia estábamos todos encerrados, estábamos todos pensando en lo que podíamos hacer y se nos ocurrió escribir un pequeño artículo hablando de todo esto, del desafío que implicaba la identificación de los conceptos umbrales y proponiendo una nueva herramienta que nos podía servir a este efecto, una herramienta basada en bibliometría, porque la conclusión era que había varios métodos, pero que todos tenían limitaciones y sobre todo todos eran bastante subjetivos. ¿Vale? Entonces propusimos un método basado, como digo, en la bibliometría y establecimos un tercer pilar que podíamos utilizar para esto, la consulta de la producción científica a través de su análisis. La bibliometría es una palabra muy corta que a su vez encierra un conjunto muy amplio de técnicas que básicamente analizan la producción científica. Y existen indicadores que nos ayudan a medir las tendencias, el crecimiento, las relaciones, etc. Existen algunas técnicas que nos pueden servir para aplicarla a la docencia y de hecho lo hemos intentado, lo estamos intentando hacer. Concretamente no a la histología, sino a la ingeniería de tejidos. ¿Por qué? Porque se trata de un área de estudio mucho más delimitada. A la hora de obtener la producción científica, pues hacerlo de la ingeniería tisular es más sencillo, como un ensayo previo. Y cuando utilizamos la bibliometría, seguramente todos estamos familiarizados y todos hemos leído noticias en las que nos dicen pues, que la Universidad de Granada este año ha subido en el indicador tal, en la producción, producimos más que el año pasado. Se suelen utilizar o se suelen medir distintas unidades de análisis, típicamente el número de artículos o de documentos que se producen al año, cuáles son los autores más relevantes, las revistas que más publican. Revistas, autores, años, son unidades de análisis, pero nosotros podemos utilizar como unidades de análisis descriptores de contenido. Los descriptores de contenido típicamente se pueden sacar de muchos sitios, se pueden sacar hasta del propio texto de un artículo científico, pero justo debajo del astra de todos los artículos tenemos las palabras clave, que son descriptores, describen los temas de investigación. Y, por ejemplo, a través de los títulos de los artículos que referencia cada trabajo, analizando los títulos, también se pueden sacar los temas a través de una serie de algoritmos que ya están hechos, los temas de investigación de un determinado artículo. Y eso lo podemos analizar. Y la bibliometría, las palabras clave, las podemos analizar. Y la bibliometría tiene la ventaja de que me permite hacer un análisis que es cuantitativo, que es objetivo y que es reproducible por varios autores. Y eso es una cosa que no tenían las otras herramientas para la identificación de conceptos humanos. Todo esto, y esta es la parte, yo creo, más crítica de lo que venía a contar hoy aquí, subyace en una hipótesis que se nos ocurrió en la pandemia. Y es que las palabras clave, los temas que describen la investigación, se puede hacer una equivalencia con los conceptos umbrales. Existen ciertos patrones que tienen las palabras clave de los artículos que se parecen a un concepto umbral. Por ejemplo, cuanto más veces aparece una palabra clave, podemos asumir que el esfuerzo investigador en ese sentido debe ser mayor. Y debe ser mayor porque ese concepto es complejo, no se ha resuelto, si no, no habría investigación en ese sentido, y merece la pena resolverlo. Pero es que además de medir la complejidad, podemos rastrear de dónde, cuáles son los artículos que utilizan esa palabra clave. Y no será lo mismo que todos vengan de la misma disciplina a que haya distintas disciplinas utilizando las mismas palabras clave. Eso habla, por ejemplo, del papel integrador. Con lo cual, existen varios patrones que podemos analizar y que podemos asemejar a eso. Y una vez que aceptemos esta hipótesis, podemos trabajar a través de la bibliometría para hacer un análisis objetivo, reproducible, cuantitativo. Bueno, esto es un poco la novedad de la que se hablaba en ese artículo. ¿Qué es lo que hicimos? Muy sencillo, nos descargamos todos los artículos que había en su oficina titular y contamos palabras. Microsoft Excel, una hoja tremendísimamente grande, donde empezamos a contar la cantidad de veces que aparecía. Si yo tuviera que planificar la docencia de una asignatura de ingeniería tisular, solamente viendo esta tabla, pues tendría claro que, por ejemplo, el concepto de matriz o de célula madre mesenquimal o de hidrogel deben estar dentro del cuerpo temático de esa asignatura. Y solamente he contado palabras, ¿vale? A través de análisis parecidos de contaje de palabras, pues también surgen otros conceptos como diferenciación, expresión, crecimiento, etcétera, etcétera. De manera que, con técnicas muy sencillas, contaje de palabras, lo que puedo hacer es extraer una serie de palabras que luego organizaremos de forma semántica para constituir los determinados temas o bloques temáticos de una asignatura. Claro, no sería del todo justo decir que estos son conceptos umbrales. Como mucho podríamos decir que son conceptos complejos para la investigación en ingeniería tisular. Pero es que la bibliometría no es solo contar palabras.
Existen técnicas que son un poquito más complejas que podemos aplicar a las palabras clave, como por ejemplo el análisis de redes sociales. Esto de aquí, que son unas imágenes muy bonitas que seguramente hemos visto, se utilizan para establecer patrones de colaboración entre disciplinas, etcétera, pero se lo podemos aplicar a las palabras. Los grafos de redes sociales no solo me permiten saber qué palabras son más importantes, las bolitas que son más gordas tienen mayor número de ocurrencias, sino me permite establecer relaciones entre las palabras. Este tipo de redes sociales están basadas en la concurrencia, es decir, cuanto más veces aparezcan dos palabras claves juntas, más relacionadas están esas dos palabras entre ellas. De manera que en las redes sociales vemos una serie de nodos, en este caso se los vamos a aplicar a las palabras, y una serie de enlaces que unen unos nodos con otros. Cuanto más veces coocurran dos palabras juntas, el grosor del enlace será mayor, simbolizando que están mucho más relacionadas. Y entonces podemos establecer redes de copalabras. Fíjense en esta red que aparece aquí abajo a la izquierda, una red muy sencilla que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos, ¿vale? Y están unidos por enlaces. De todos esos nodos, sean cual sea, aunque todos sean igual de importantes en cantidad, en tamaño de la aula, el concepto A es un concepto integrador, porque se relaciona con todo. Y el desarrollo de todos estos conceptos implica el desarrollo de este concepto. De manera que este tipo de análisis, además de medir la complejidad, me permite medir un segundo factor de los conceptos umbrales, que es el concepto integrado. ¿Vale? En este ejemplo de aquí lo vemos bien claro, ¿verdad? Todas estas palabras están relacionadas entre ellas y fundamentalmente el centro es esta palabra. Y existen palabras que tienen mayor número de nodos con el resto de elementos de la red, pues este del centro, o menor número de nodos. Viéndolo en redes que son un poquito más sencillas, vemos esta de aquí. Las redes se construyen con una serie de técnicas y de algoritmos en las cuales no se posicionan de forma aleatoria, sino que cuanto más enlaces tenga un nodo con el resto de elementos de la red, se sitúa más en el centro. ¿Vale? En todas las redes, los elementos que están más al centro son los que tienen mayor número de enlaces y por tanto son más integradores. Y esta idea es fundamental, porque de aquí todas estas redes, que esto sería un esquema, esto sería una red real, esto es difícilmente interpretable. Pero yo de aquí puedo sacar dos números. Puedo traducir la posición de todos estos elementos en dos números. Un número que se llama centralidad, que es la distancia del nodo al centro, que lo vamos a relacionar directamente con la integración, y otro parámetro que se llama densidad. La densidad es un parámetro un poquito más complejo, pero que hace referencia a lo bien delimitado que está conceptualmente ese tema de investigación, con lo cual lo podemos ligar al tema o al factor de complejidad. No sé si me siguen, pero lo que estamos intentando hacer es básicamente es convertir dos cosas que son bastante abstractas, aproximarnos a una cosa que es objetiva y cuantificable. Y si podemos resumir todos los nodos en estos dos parámetros, lo que podemos hacer es colocar una gráfica cartesiana, que esta sí nos gusta más y la entendemos mucho mejor, donde en el eje horizontal vamos a colocar la centralidad de cada uno de los nodos y por tanto su papel integrador, y en el eje vertical lo bien delimitado que está conceptualmente y por tanto su complejidad. ¿Vale? Gráficas de este tipo. Entonces, cuando yo coloco todos los nodos, bueno, por supuesto, de nuevo, el tamaño de la bola hace referencia a lo que antes contábamos. Ahora lo que puedo hacer es posicionarlo en un espacio bidimensional. Y si en los resultados que dije hace un momento, donde emergían el concepto de hidrogel o de células madre mesenquimales como conceptos muy repetidos y por tanto muy complejos, además vemos que la gráfica de la centralidad son los conceptos más integradores. Con lo cual esto refuerza la idea de que este tipo de análisis basado en la bibliometría que leen o que analizan la producción científica nos pueden permitir obtener información que se asemeja un poquito más a este tipo de conceptos. Y podemos darle incluso un giro más de complejidad, porque resulta que además estas redes no son fijas, sino que como la producción científica cambia y evoluciona, los conceptos mismos también evolucionan. Aquí, por ejemplo, vemos cómo esos conceptos van evolucionando a lo largo del tiempo. A veces, por ejemplo, este concepto de aquí es capaz de, en un momento determinado, hacer emerger una serie de conceptos. A veces varios conceptos se pueden fusionar. Hay conceptos que emergen o hay conceptos que entran en desuso. Los conceptos son dinámicos, esto lo sabemos. Pero un concepto que en un momento determinado sea capaz de generar nuevas palabras clave y nuevos campos de estudio o subcampos de estudio
se puede asociar a la idea de transformados. ¿Por qué? Porque esto también lo podemos medir a través de una serie de indicadores. Por tanto, el resumen de lo que intentamos de hacer y de lo que yo trataba de transmitir con esta sesión es que estamos tratando de hacer algo con lo que yo creo que todos hemos soñado en algún momento de la vida para un problema concreto, que es convertir una cosa que es completamente abstracta en algo así como fórmulas matemáticas. Si nosotros somos capaces de enlazar cada uno de estos componentes a una serie de indicadores más o menos complejos, simplemente nos va a abrir la puerta a que podamos desarrollar una metodología basada en la bibliometría para aplicarla a la planificación docente. Esto no significa que lo vayamos a conseguir, pero sí significa que seguramente nos vamos a acercar un poquito más de lo que estamos ahora a conseguirlo, que es de lo que se trata. Y simplemente para finalizar, voy a dejar las 4 ideas que me parecen más relevantes, un poquito para abrir ahora el debate y las preguntas, si os parece. En primer lugar, algo que todos sabemos, ¿no? Que es que la enseñanza requiere de que seamos capaces de diseñar estrategias didácticas adecuadas y que la identificación de los conceptos umbrales puede ser una de ellas. En segundo lugar, que el trabajo en clase con conceptos umbrales me puede permitir una comprensión profunda y, por tanto, un aprendizaje significativo, irreversible, y que el análisis bibliométrico puede ser una herramienta apropiada para la identificación. Esto está en desarrollo y de momento está en un estadio de poco más que una mera hipótesis y algunas pruebas iniciales. Sin embargo, la encuesta a las personas involucradas sigue siendo la herramienta fundamental y más utilizada para estimar el valor de cualquier término como potencial concepto humano. Así que nada, sin más, consumir más tiempo, agradezco a todos vuestra atención. Cualquier pregunta que tengáis, estoy disponible. Bueno, pues yo creo que ha quedado medianamente claro que no me equivocaba en la presentación que he hecho de Miguel Ángel, sabe mucho y mucho de todo. Y yo creo que llega, como siempre, el mejor de los momentos de nuestras sesiones, que es cuando se abre el debate de todo lo que nos ha aportado Miguel Ángel, que ha sido mucho, complejo, pero extremadamente interesante. Y es el momento de que, bueno, pues que seamos capaces de trasladarle algún tipo de pregunta, de inquietud, que han sido muchas. Estoy absolutamente convencido de todo lo que nos ha trasladado. Muchísimas gracias. Sí, bueno. Y es vuestro momento. Como tenemos también a compañeros y compañeras conectados, para que os oigan bien, os voy a dar aquí, que si no os importa, ¿vale? Porque ya sabéis que lo retransmitimos directamente. Desde ahí se oye muy bien, pero desde aquí no se oye la... Hola, buenas, soy José Antonio, residente de Preventiva. Para empezar, muchas gracias por la sección. La verdad es que no conocía el concepto umbral y me ha sido bastante interesante. Pero me quedaba con una duda y como con una suerte de picorcillo, que es el hecho de que creo que nos estamos centrando mucho en lo que es el propio concepto, que es importante porque da la sensación que son los ladrillos del edificio y a lo que habría que profundizar más, o igual no lo sé si se está haciendo o no, es el tema de las redes de conocimiento que has hablado antes, que no tanto en el concepto sí, sino en el peso que tiene la relación entre cada uno de los conceptos. Es decir, un concepto por sí mismo no pasa a ser umbral si no es por la relación que tiene con el resto de conceptos. O a mí por lo menos me está dando esa sensación. Y es en el momento en el que modificas ese mapa conceptual, en el momento en el que tú puedes integrar ese conocimiento. Entonces, si, no, si la investigación no sé si está yendo por ese lado o no, pero me da la sensación de que si se centrase un poco también en el peso de las relaciones que tienen cada tipo de concepto, igual podríamos generar mapas conceptuales que sean más útiles y que al final supongan eso, verdaderos fondos de conocimiento. Me da esa sensación, en base a la sesión ya le digo que este concepto no lo conocía, pero sí que he leído sobre temas de redes neuronales, sobre temas de cómo construir un segundo cerebro, que hay mucho estudiado en este tema, y al final es esa red de conexiones, esa red de conceptos lo que te hace aprender más que el propio concepto así, que obviamente sí que lo tienes que aprender, yo sí. No sé cuál es su opinión.
Vale, bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la pregunta. Cuando nos metemos en estos temas, porque además no son temas a los que nos solemos dedicar, de hecho, nos metemos en esto pues, muchas veces porque nos gusta, porque nos interesa algo, pero no tenemos una formación reglada. En este sentido, yo me he hecho preguntas muy parecidas y es verdad que yo creo que es difícil. O sea, es relativamente fácil entender esto, pero cuando profundiza un poquito más, empieza a mezclarse con otras cosas, ¿no? Y efectivamente, eh, no es tanto, o yo creo que no es tanto, el hecho de que un concepto umbral se construya o tenga relevancia porque se integra con los demás, porque al final se supone que en la comprensión todos los conceptos se integran, o sea, tenemos que aprenderlo integrándolo con el resto de la estructura, porque no es fácilmente olvidable, ¿no? Son conceptos que simplemente son especialmente relevantes porque se anclan a muchas cosas. Porque en definitiva todos los conceptos son iguales y porque generan ciertas contradicciones. Yo creo que son los dos factores más importantes. Me da la sensación, cuando he leído información a este respecto, que insisto que no soy ningún experto en el tema, que no es tanto que los conceptos umbrales sean los ladrillos. Es que creo que muchas veces la concepción que nosotros tenemos de dar la clase es que tenemos que ir paso a paso, digamos un poco, me vuelvo otra vez a la alegoría de la vía del tren, tenemos que ir recorriendo todas las traviesas y muchas veces no sabemos que hay saltos, que no todos los saltos son iguales y que hay saltos que son cortitos y el alumno puede dar por sí solo y los da bien y hay otros saltos que son muy grandes. Entonces yo creo que la teoría del concepto umbral va más dedicada hacia el tema de quizás nos debemos centrar en ayudar al alumno a saltar aquellos pasos de que por sí solo no puede saltar, porque luego él es capaz de forma autodidacta de, si yo lo salto de A a B, él puede saltar solo de B a C, de C a D y de D a E. Pero si yo no lo ayudo a saltar de A a B, no es capaz o le cuesta mucho más dar esos pasos. Entonces es como una idea de decir, no es tanto, me ha gustado mucho lo que has dicho de los ladrillos de la casa, no es que los conceptos umbrales sean los ladrillos, no creo que sean los ladrillos son todos los conceptos. Creo que los conceptos umbrales son los cimientos y los muros de carga. Es lo que hay que construir porque si le da al alumno la estructura, el contenido lo tiene por 1000 sitios y es capaz de construir bastante bien. Entonces, creo que va un poco por ahí. Evidentemente, la enseñanza de los conceptos umbral me parece que hay que hacerla de esa manera, como tú dices, estableciendo relaciones de significado para que el alumno lo pueda ayudar a que construya esa red, como esa red neuronal. Pero está claro que, bueno, desde el constructivismo de Piaget, que una de las mejores maneras de aprendizaje que existe es estableciendo esas relaciones de significado e integrándolo todo a través de relaciones. Porque si no estudiando a través de una regla que vas conectando cosas, pues los elementos se van cayendo y se van olvidando. Pero no sé si contesto más o menos la pregunta. No. ¿Más preguntas? Oye, muchas gracias por la... Me ha gustado muchísimo y está bien. Pero y hay una cosa que no tengo... A ver si tú me la puedes dar. Grupa un segundo, para que nos oigan los que están también en clase. Muy bien. Pues son pocos, pero es importante. Una pregunta que... ¿Cuál es la diferencia entre un concepto umbral y un concepto nuclear? Yo me has puesto ahí un ejemplo. Concepto en nuestra asignatura. Concepto umbral sería poder de resolución. Y concepto nuclear, núcleo o cero. Sin embargo, al final, cuando has puesto todas las diapositivas de los trabajos que habéis hecho de ingeniería tisular, yo lo pillé que todo lo que ponían eran conceptos umbral y la mayoría eran conceptos nucleares. Así tú veías todos los conceptos y tú ponías mesenquimatosa, no sé cuánto, factores de crecimiento, Skyfall, no sé cuánto, multitud. Bueno, entonces yo quiero que tú me aclares, que yo lo tengo un poco confuso. ¿Qué diferencia hay entre un concepto umbral y un concepto nuclear? De una forma para que yo me pueda... Claro, amigo del poder de resolución, yo sí te lo digo, solo damos práctica. Le damos más importancia a que un alumno identifique un núcleo a que un alumno aprenda el concepto de poder de resolución. ¿Por qué no se va a dedicar a esto? ¿Entiendes? Bueno, pues le explicamos un poquito el poder, el límite de resolución, lo confundimos, no viene muy bien para el examen tipo test porque seleccionamos el alumno. Pero realmente lo que prestamos importancia es a que identifique el núcleo, identifique el citoplasma. Entonces, yo tengo ahí un poco de confusión, porque muchas veces nosotros nos hemos planteado hacer exámenes de tipo test donde debemos de evaluar conceptos básicos.
hacer un tipo test de tal forma que si el alumno no aprueba las 20 primeras preguntas, que son conceptos, nosotros decíamos umbrales o nucleares, el alumno no puede superar la asignatura si no sabe lo que es un núcleo o una célula, ¿cómo voy a probar? ¿No? Entonces, yo tengo un poco de confusión, a ver si me lo puede aclarar, lo de concepto umbral, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo, por haberme hecho que te haya gustado. A mí este tema me gusta muchísimo. Y un concepto nuclear, un concepto core, como se puede llamar, yo creo que es simplemente un concepto que nosotros consideramos en la base de la disciplina, a partir de la cual explicamos muchas cosas, como dices, núcleo, célula, tejido. ¿Por qué célula o tejido probablemente no sean conceptos umbrales? Digo siempre probablemente porque esto no está demostrado, evidentemente. Porque el alumno entiende muy bien lo que es un tejido, lo aplica bien, no le resulta complejo, y en la estructura cognitiva que tiene previamente, sí la tiene, porque a lo mejor cuando uno da histología tiene muy poca estructura previa, no le resulta confuso enlazarlo con nada, y no le supone ninguna transformación, suma un concepto más, un concepto que es la base sobre la cual va a construir y que tiene que saber, y que a nosotros nos interesa que sepa, porque si no sabe lo que es un tejido no podemos explicarle el resto del tema. ¿Qué es lo que ocurre? Los conceptos umbrales creo que van destinados en conceptos sobre los que el alumno ya tiene información y tiene una estructura previa y ahora tiene que encardinar cosas de nuestras asignaturas de histología dentro de esa estructura que ya tiene. Entonces, un concepto puede ser nuclear y puede ser muy importante, pero el alumno no tiene absolutamente ningún problema en colocarlo dentro de su estructura. De hecho, el concepto de tejido, de núcleo o de célula, nuestros alumnos suelen entenderlo bien. Identificarlo en el microscopio es otra cosa. Identificar el microscopio es otra cosa. El problema con el poder de resolución es que el alumno tiene una información previa. Y entonces cuando nosotros en clase le explicamos, a pesar brevemente, lo que es el poder de resolución, y le decimos que el poder de resolución es la mínima distancia que permite reconocer dos puntos como separados, y él lo enfrenta a lo que sabe de resolución, se encuentra una confusión. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, porque una vez que el alumno entienda lo que es el poder de resolución, para mí, por ejemplo, y pongo ese ejemplo simplemente porque para mí es un concepto humano y para mí indujo una transformación, entiendes perfectamente la diferencia que hay entre usar luz blanca o electrones, que la diferencia fundamental es la resolución. Y que un microscopio óptico te puede aumentar, igual que un microscopio electrónico, pero no te puede aumentar con un tiempo. Entonces, todo eso solamente lo aprendes con eso. Que no a nuestro alumno, o lo que nosotros queremos que aprendan a nuestros alumnos, eso no se lo vamos a preguntar, porque para nosotros, que nos formamos como médicos, es más importante que sepan identificar una zona núcleo. Sí, es evidente. Y probablemente tenemos que seguir ese camino, porque para ello es mucho más importante. Pero yo me centraba un poquito más en el objetivo, no de formarlos como médicos, sino de aprender una disciplina, sea la que sea. No sé si más o menos concepto. ¿Más cuestiones para Miguel Ángel? Hola, gracias, Gerard. Sí, chulísimo. Además, hoy he venido con una cosa que no sabía y me voy con una cosa que no solo he aprendido, sino que he identificado en cada momento de mi proceso como alumno. Me venían esas microepifanías, yo la llamaba microepifanías, ¿no? En el momento en que tú dices, hostia, y ya empiezas a ver muchísimo más claro muchas de estas cosas, y la verdad que están muy interesantes, ¿vale? Pero mi pregunta es un poquito más práctica. Porque con el rollo este que ahora se va a abrir otra vez nuevamente el plan de estudio, tenemos que empezar a ver conceptos y tenemos que empezar, bueno, conceptos no, tenemos que empezar a encajar otra vez este gran puzzle que es el plan de estudio. Esta herramienta podría ser fantástica a la hora de diseñar contenidos de asignatura e integrar, porque hemos visto que tiene un papel integrado muy importante, que eso es una cosa que yo creo que no solo en esta facultad, sino en muchas otras facultades falta un poquito de integración entre las diferentes asignaturas. Digo, yo sé que cada asignatura tiene su complejidad y demás, pero sí que es verdad que desde el punto de vista, esto sería perfecto, ¿no? ¿Cómo podemos complementar todo para que todo sea, digamos, una vía recta más sencilla para el... La pregunta es, ¿habéis desarrollado alguna herramienta que nos sirva para hacer esto a cada uno de los profesores de las diferentes asignaturas? Es decir, yo ahora, bueno, yo para la biología molecular, ahora inmediatamente voy a buscar artículos de biología molecular que tengan que ver con los conceptos que le vamos a dar a los alumnos y que yo pueda desarrollar ese algoritmo que tú has puesto ahí para poder organizar mejor posibles asignaturas en el futuro. Gracias.
Nada, bueno. No sé si me explicaron lo mismo que... Perfecto, sí, sí. Parecía que estaba mío, pero... Bueno, ¿cómo te llamas? Paco. Paco. Bueno, pues nada. Bueno, Paco, pues mira, muchas gracias por tu pregunta. Creo que desde el punto de vista de lo que yo puedo decir y de lo que yo sé, creo que tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es, si me preguntas por herramientas para hacer este tipo de análisis que lo faciliten todo, existen herramientas, existen programas donde lo que se puede hacer es meter un conjunto de miles y miles y miles de palabras, cuanto más mejor, evidentemente, y de eso es capaz de convertírtelo todo en una red de la cual tú puedas sacar esa idea que yo he dicho de centralidad y densidad. Y eso está al alcance de todos, porque ya hay programas que están hechos, incluso programas que son libres y son relativamente fáciles de usar. Es más, la bibliometría en general se está simplificando mucho. De hecho, existen ya incluso aplicaciones que directamente no es que meta un conjunto de documentos, mete una búsqueda de PubMed, una búsqueda que esté medio bien hecha y automáticamente es capaz de dártelo absolutamente todo. Lo que necesitas, lo que no necesitas también. ¿No? Entonces, eso se ha facilitado mucho el acceso. Y creo que esa es la buena noticia, que herramientas existen para hacer ese tipo de análisis. Y que hace poco tiempo no existían. O sea, que eso es relativamente reciente. La mala noticia es que no existe una herramienta que lo que te identifique sea el concepto umbral. Esa es la hipótesis. O sea, podemos sacar ese tipo de análisis que siguen estando dentro del campo de la bibliometría y lo que yo venía hoy aquí a proponer es cómo podemos asemejar eso al problema que yo veo, que es la identificación de los conceptos umbral. Como tal, no está. Por eso he dicho, para nosotros eso es un deseo, acercarnos a través de la utilización de técnicas de bibliometría, poder acercarnos más. Creo que el estado actual de lo que hemos visto es que podemos conseguir conceptos que son integradores y complejos y tal vez podemos medir un poquito la transformación, ¿vale? ¿Qué nos encantaría? Que existiera una herramienta que te diga a través de estos 4 parámetros, pues aquí este de la palabra puntúa tanto en transformación, tanto en integración. Eso es lo que nos gustaría, lo que nos tratamos de acercar. No creo que exista hasta donde yo sé. De hecho, ya te digo, casi toda la bibliografía a este respecto sigue preguntando a profesores y alumnos, ¿vale? Pues de la manera lo más objetiva que se puede. ¿Preguntas? Buenos días, muchísimas gracias. La verdad, todo este mundo es apasionante y yo a mí ya me quedo muy lejos. ¿No cae en el riesgo de confundir investigación con docencia en el sentido de que esto nos va a permitir identificar temas candentes en investigación, pero que no necesariamente están relacionados con los problemas calientes en la asistencia sanitaria? Y, por ejemplo, cualquier cosa relacionada con la atención primaria estaría muy difuminada, con muy poca producción. Yo comparo atención primaria o función hospitalaria con neurociencia, pues no voy a encontrar elementos nucleares, no voy a... Tendríamos que empezar a estratificar por áreas para poder sacar algo relevante y perdemos integración. Entonces, ahí es donde yo me pierdo. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Aurora. Efectivamente, corremos el riesgo y de hecho lo hemos hecho. El hecho de proponer esta nueva metodología era para tratar de acercarnos un poquito más a técnicas que fueran un poquito más reproducibles y sobre todo más cuantitativas. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que investigación no es docencia. Es más, para que esto funcione y para proponer esto como metodología, no lo hemos hecho utilizando la histología, lo hemos hecho utilizando la ingeniería tisular porque es una disciplina que está mucho más en el campo de investigación que, por ejemplo, los libros, porque es mucho más reciente. Si esto lo hiciéramos en la histología o en la epidemiología, por ejemplo, sería, se difuminaría todo muchísimo más, porque lo que identificaríamos efectivamente serían temas calientes propios de la investigación. Entonces, simplemente nuestro objetivo era un poco aportar una herramienta más con otra serie de limitaciones. Estratificando, pues se podría hacer. Se podría estratificar distintas subáreas de algunos contenidos que son un poquito más recientes, simplemente como manera de actualizar los contenidos, simplemente. Pero sí que efectivamente que el riesgo existe y que no es para nada infalible. ¿Y has explorado la estabilidad en el tiempo que tiene?
porque para algunas disciplinas que son muy emergentes no va a haber esa variación en el tiempo, pero para otras que son más tradicionales sí que podemos encontrar oscilaciones importantes a lo largo, pues yo no sé si de los lustros de 5 años, de periodos de tiempo. En el tiempo, sí. ¿Puedo pasar a la diapositiva aquí? Es que es una cosa que he pasado un poquito por alto. A ver, aquí, ¿no? Sí que lo hemos hecho. Sí que lo hemos hecho. Y en el campo de la ingeniería tisular, aquí. Mira, si tiene una más para atrás. No, una más para atrás. No, aquí. A ver, espérate un momentillo. Ahí. Aquí, por ejemplo, estos serían los resultados de las mismas redes de copalabras en distintas décadas, o más o menos décadas. Sí, sí que se ve. Y por ejemplo, en el campo de la ingeniería tisular, lo que hemos observado es que al principio, pues por ejemplo, como palabras centrales relacionadas, por ejemplo, con el tema de las células, pues al principio los condrocitos era casi la palabra más importante, más integradora y más compleja de la ingeniería tisular. Y como los condrocitos pues se van convirtiendo en células estromales de la médula ósea y luego estas células estromales se terminan transformando en células madre y células madres mesenquimales. O sea que se observan cambios, no solo cambios conceptuales. Si nosotros leemos esto, podemos decir que la ingeniería tisular cada vez ha ido buscando células madres, cuantas celulares más indiferenciadas. Y eso sería una idea. Pero es que además, por ejemplo, existen por aquí algunos conceptos, no los veo porque están contados, que pueden cambiar de cuadrante. Y entonces conceptos que al principio eran poco centrales o estaban muy en la periferia, se pueden ir hacia el centro. Con lo cual, hay un cambio y sobre todo en estas disciplinas que se mueven tanto actualmente por la investigación, se ve mucho. Por eso se pueden hacer estas evaluaciones temporal, porque efectivamente esos conceptos son dinámicos y se ven cambios. En este caso, pues en el paso de, pues eso, de casi décadas, de periodos de 8 años aproximadamente. Entonces, sí, sí. De hecho, nos basamos en eso, que esto todavía no lo tenemos hecho, nos basamos en eso para medir el tercer componente, el componente transformador, la capacidad que pueda tener un determinado concepto en un momento determinado de inducir cambios en esa disciplina o en disciplinas adyacentes. Entonces, todo eso nos va dando información, pero ahí es como seguimos pensando en cómo hacer. Pero la pregunta, sí, sí, evidentemente, desconozco resultados en disciplinas mucho más consolidadas, pero aquí los cambios se ven. Son gráficos prácticamente completamente diferentes con algunos puntos en común. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Otra? Hola, yo soy Alejandro. Me ayudaste a hacer mi TCG, no sé si te acuerdas. Así que muchas gracias por eso y muchas gracias obviamente por la charla de esta mañana. Mi pregunta iba más por el tema metodología. No sé si hay alguna metodología docente que esté más orientada a la transmisión de los conceptos umbrales. Y me intento explicar la pregunta. Yo como adjunto recién salido del cascarón de neumología, he estado toda la charla aplicando esto al tema de la neumo, ¿no? Y se me venía a la cabeza los conceptos de AMA y EPOC como conceptos nucleares o bases y el concepto de obstrucción o restricción como conceptos umbrales, ¿no? Y el concepto de restricción y obstrucción desde que en la carrera lo ves en base, en segundo, te suena, medio lo sabes entender, pero yo, por ejemplo, hasta que no fui residente, roté con un neumólogo que me comparó todo con un globo y una bolsa de Mercadona y un depósito con el grifo más chico, el grifo más grande, no llegué a entenderlo de verdad, ¿no? Entonces, mi pregunta va por, ¿hay alguna metodología docente que ayude a integrar mejor los conceptos umbrales? Sé que es una pregunta un poco rara, que a lo mejor no tiene solución, pero creo que el key de la cuestión, o sea, identificar los conceptos umbrales bien, pero ahora eso cómo lo transmitimos, ¿no? Porque a veces es difícil. Vale, bueno, pues nada, Alejandro, muchas gracias. Me gusta muchísimo tu pregunta, primero porque no tengo respuesta. No sé si existe una metodología, pero ojalá existiera. Ahora, tal y como yo entiendo esto, creo que la metodología docente es justo lo que tú has dicho. O sea, que para explicar la obstrucción y la restricción, que si cuando lo has aprendido te ha ayudado a entender mejor el AMA y el EPOC, probablemente se acerque a lo que es un concepto umbral. Y la manera de enseñarlo,
grifo y bolsa. Grifo y bolsa. Porque para integrar una cosa, lo que tengo que utilizar son cosas de fuera de esa disciplina, porque en el campo en el que yo estoy intentando aprender, los ejemplos puede que no me sirvan, porque ahí no me manejo bien, pero con los grifos y las bolsas sí me manejo bien. Si yo tengo que explicarle a mis alumnos el poder de resolución, recurro a los megapíxeles de las cámaras de los móviles. Me valgo de herramientas de las que ellos sí se pueden mover. Y ahora me lo intento llevar hacia mi terreno, que es hacia explicarle la diferencia entre un microscopio electrónico y un microscopio óptico, o al papel que tienen los aumentos y cómo eso se conecta con otra serie de cosas. Es mi visión particular, pero en esencia lo que quiero decir es que integrar implica usar herramientas de fuera, lo mismo que hacen los libros. Si una cosa es compleja, te la voy a empezar a meter cosas de patología, aunque este libro no sea de patología, o cosas de fisiología, aunque este libro no sea de fisiología. O sea, utilizar herramientas en las que herramientas no, partes de tu estructura mental en las que tú te manejas bien, para partir de ahí conectar. Mi opinión particular y personal. Muchas gracias. Yo creo que la pregunta que ha hecho Alejandro, todas han sido muy interesantes, pero partiendo de la base que estamos en un equipo docente, es una pregunta tremendamente pertinente. Tanto es así que nosotros ahora mismo hemos chocado, precisamente, porque estamos realizando este análisis que ha hecho Miguel Ángel sobre la histología y la ingeniería tisular. Nosotros lo estamos haciendo en el mundo de las emergencias, la parada cardiorrespiratoria, porque tenemos muy claro desde hace no años, sino lustros, cuáles son los conceptos nucleares de la atención al paciente en parada cardiorrespiratoria, pero creemos también que ya empezamos a saber cuáles son los conceptos umbrales, pero no sabemos cómo enseñarlos. Y estamos ahora mismo en esa fase, en la fase en la cual hemos tenido que parar hasta disponer de un recurso metodológico específico que sea útil para hacer ese cambio. Porque a lo mejor lo de la bolsa va bien para determinados, pero no para otras cuestiones. Y tenemos que tener un recurso metodológico que nos sea capaz no solo de desarrollarlo, sino también de cuantificarlo. Por lo tanto, me encanta esa pregunta, porque es ahora mismo lo que nos tiene bloqueado precisamente esa situación. Los conceptos nucleares los sabemos perfectamente y no de ayer. No hace mucho tiempo podríamos hacer la gráfica tan magnífica que ha hecho Miguel Ángel de la evolución temporal de eso. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo transmitimos? Muy interesante. Bueno, Miguel Ángel, por supuesto, darte la enhorabuena, que me ha encantado la charla. Pero hay una cosa que Paco ha nombrado ya ayer también, dejamos documentado y confundimos en varias ocasiones, el nuevo plan de estudio. Yo creo que estos conceptos morales están implicados directamente con la interacción. Y de cara al nuevo plan de estudios podemos acabar identificando muy claramente, que yo todavía no lo tengo claro, que estoy con Eduardo, muchas palabras claves son realmente conceptos nucleares, pero podemos acabar identificando, en nuestro caso, me parece que lo identifica claramente lo que son los nucleares y lo que son los umbrales, y que cada uno identifique unos umbrales diferentes. Si eso no lo hacemos en una integración real, voy a lo más directo, morfología, estructura y función, puede ser que los fisiólogos identifiquen uno, los histólogos otro y los anatómicos otro, y al final le demos conceptos umbrales iguales, pero de forma diferente y explicados de forma distinta. Yo creo que es el momento de cara a los que yo voy a hacer un plan de estudio nuevo, por lo menos no lo voy a impartir porque en 3 años me estudiaré y ese plan de estudio no estará aquí antes de 3 años. Pero yo creo que es la oportunidad de hacer una verdadera integración para que no solo esté el equipo docente y conseguir integraciones transversales o coordinaciones transversales y verticales, donde realmente todo eso se pueda hacer. Y si fuese, yo siempre he idealizado mucho con esto, y lo conseguimos por lo dichoso es, que es explicar primero la morfología, luego la estructura y después la función. Si de ahí sale conceptos umbrales identificados para los 3 bloques que acabo de nombrar y por supuesto para el resto, pues creo que sería bastante interesante. Lo veo como reflexión dentro de que los conceptos nuclear y umbral lo tengo un poco así, porque muchas palabras, de hecho, hacer una mesa equimales son conceptos nucleares y están ahí las más gorditas que tenemos aquí. Vale, bueno, pues muchas gracias, Javier. Buenos días. Voy a empezar un poco por la última parte. Efectivamente, esto no tampoco es justo que nombremos esto como concepto. Como mucho son palabras integradoras que tienen un esfuerzo de investigación potente.
se acerca un poco a lo que queremos, es lo que yo quería un poco aprender, pero efectivamente aquí hay palabras que son conceptos nucleares claramente, y hay otras palabras que son un poquito más genéricas, pero está todo ahí un poco mezclado porque todavía no hemos llegado al fondo de la cuestión y probablemente no estamos ni cerca. Con morfología, estructura, función, perdón, me voy a olvidar. El concepto propio de morfología, estructura, función es un concepto umbral. Porque nosotros lo damos por hecho, pero no hemos dado cuenta preguntando a los alumnos que esa asociación entre morfología, estructura y función no la traen de base. Y nosotros pensamos que la traen de base. Tienen que aprender que la morfología se asocia con la estructura con la función. Y hasta que no aprendan eso, no se dan cuenta de que asignaturas como anatomía, histología, fisiología están completamente mezcladas. Entonces lo que aprenda uno le vale no. O sea, morfología, estructura y función es como la restricción que decía Alejandro. Muchas veces esos son los conceptos y a veces hay que enseñar eso. Yo estoy totalmente de acuerdo de que debemos dejar a un lado todo lo que podamos en la individualización de nuestras asignaturas con el resto de asignaturas y apoyarnos entre nosotros, reunirnos entre nosotros e integrar. Porque cuando empecemos a explicar primero una relación entre la morfología, la estructura y la función, el alumno que estudia anatomía estará estudiando histología y fisiología a la vez. Y entonces le rendirá mucho más el esfuerzo. Eso requiere un esfuerzo por nuestra parte. A mí me encantaría. Yo, si en algún momento que hagamos el plan de estudios podemos hacer algo de esto, creo que sería muy útil para nosotros, porque además, entre otras cosas, dejaríamos de explicar lo mismo de formas diferentes. Que todo eso al final pues suma incertidumbre y confusión. Al final nuestro alumno me da la sensación de que individualizan la asignatura y en parte porque nosotros las tenemos muy compartimentadas, ¿no? Entonces, ojalá, porque claro, la filosofía de esto va en eso, es decir, voy a utilizar lo que sabes de fisiología y de anatomía para darte esto, y en fisiología utilizarán estas herramientas. Pues yo creo, y seguramente no sé qué opinas tú, que los alumnos no tienen esa percepción por culpa nuestra. Porque lo primero que tenemos que hacer es asociar esas tres ideas juntas. Por ejemplo, el concepto, por decirte cosas un poquito de las que hemos visto en estos trabajos, el concepto de célula no es un concepto umbral, según los alumnos, el concepto de célula madre no es un concepto umbral, según los alumnos, pero el concepto de célula como sustrato para la regeneración sí es un concepto umbral. Cuando el alumno entiende que la célula es un sustrato, el sustrato de la regeneración de los tejidos, empieza a entender la renovación del tejido epitelial y parte del cáncer y parte de muchas patologías. Y el tema es que muchas veces el alumno tiene que descubrir eso por sí solo con la información que va estudiando, pero si nosotros incidimos en ese aspecto, el aprendizaje que hace el alumno aprendiendo eso es mucho mayor que si le enseñamos meramente lo que es una célula y él tiene que descubrir. No sé si me explico. Porque evidentemente va un poco por ahí y ojalá nos reunamos y podamos, a la que hacemos un plan de estudios, pues hacerlo de esta manera, que nos juntemos por bloques de asignatura, o todo junto. Pues daros las gracias a todos y a todas las asistentes, muy especialmente al profesor Miguel Ángel Martín Piedra. Yo creo que independientemente de la calidad que ya sabíamos, no hace falta que lo dijera ni que lo expresara que iba a tener su presentación, yo creo que sobre todo nos ha hecho pensar. Y independientemente de que se logre o no esa herramienta, independientemente de que lleguemos o no a la identificación, yo creo que nos abre un campo brutal, que es uno de los grandes objetivos de este equipo docente, ¿no? Abrir nuevos horizontes. Así que muchas gracias, un placer. Y si no os importa, no os vayáis, vamos a hacernos la foto siempre, aunque al final no hacemos fotos con muy poca gente, pues se tiene que ir, pero nos hacemos la foto del final, pues si no Marta, de sabéis que lo muy mal. Así que un aplauso, muchas gracias.